Muy buenas tardes para todos los distinguidos miembros del ILTRAS, nuestros simpatizantes, nuestros queridos coordinadores. Agradecemos muchísimo su presencia en este nuevo lunes del ILTRAS. Realmente constituye para nosotros motivo de gran orgullo la presentación del doctor Rafael Tena Zuc. Uno de los grandes propósitos que nos hicimos con esta programación de los lunes del ILTRAS fue velar muchísimo por la calidad de nuestros disertantes y sobre todo por el aporte importante que puedan hacer a este espacio académico. ¿Y quién mejor que una persona tan destacada como nuestro invitado de hoy para un tema por demás importantísimo, que tantos debates motiva por las muchas interpretaciones en favor, en contra, y un poco el descontrol que seguramente nos va a aclarar el doctor Tena Zuc con respecto a interpretaciones de la OIT. El doctor Tena Zuc es licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana, maestría en Derecho de la Universidad Iberoamericana igualmente, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Ejerce innumerables actividades profesionales y académicas y ha sido rector del Instituto de Posgrado de Derecho desde 2014, profesor por oposición del curso de Derecho del Trabajo 2 en la UNAM, profesor del curso El Juicio de Amparo Laboral en la División de Estudios Superiores de la UNAM y infinidad de pasos por instituciones académicas de gran significación, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros de los estados. Es miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, Procesal del Trabajo, y es coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo y del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, miembro del claustro de doctores en Derecho de la UNAM. Tiene infinidad de obras publicadas, conferencista nacional e internacional, y además con reconocimientos, Premio Nacional en el concurso de ensayos y abogado certificado por la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Como les dije, un invitado absolutamente de lujo, y no quiero robar más espacio a nuestro distinguido disertante de la tarde de hoy. El escenario virtual es todo suyo, estimado doctor Tena Zuc. Su micrófono, doctor. Su micrófono. No lo escuchamos. Sí, discúlpeme. No, tranquilo. Bueno, sobre todo, pues muchas gracias por la presentación, doctora Monsalve. También muchas gracias a mi amigo, ¿verdad?, el doctor Juan Francisco Solorio, que me hizo favor de invitarme en esta ocasión. Sobre todo, agradecerle, ¿verdad?, además de la invitación, el haberme asignado un tema precisamente tan debatido, tan polémico, como es la huelga
en la Organización Internacional del Trabajo. Si me permiten, voy a hacer tengo una presentación que si me permiten la voy a proyectar para hacer un poco más esquemático, no salirme mucho del tema. La estamos ya viendo. Ya la estamos viendo, doctor. Sí, ya, perfecto. Bien, déjenme les comento, ¿verdad? Que como todos sabemos, la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Que surge en 1919 y que hoy en día, ¿verdad? Pues tiene, ¿verdad? Pues 190, yo digo que son menos, pero tiene 190 convenios, 225 recomendaciones, tiene, ¿verdad? Pues evidentemente los famosos criterios que también de alguna manera pues son sentidos de orientación. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, a pesar de que tiene diversos convenios, tanto de gobernanza como especializados, como los famosos 8 convenios fundamentales, pues realmente no ha habido la oportunidad o la posibilidad de hacer un convenio específico sobre la huelga. En ese sentido, ¿verdad? Pues se ha debatido por mucho tiempo la posibilidad de hacer un convenio sobre la huelga. Sin embargo, pues por las múltiples, ¿verdad? Opiniones y las múltiples formas de tratar la huelga en los diversos países, pues no ha sido, ¿verdad?, posible tener un criterio unificado a través de un convenio internacional. Evidentemente, pues tampoco existe alguna recomendación, aunque hay algunas, ¿verdad?, que de alguna manera lo tratan, pero de manera indirecta. Bien, sin embargo, en materia de huelga, hemos encontrado, ¿verdad?, que la única referencia, y quizás exista otra, es precisamente uno de los convenios fundamentales, el convenio 105, relativo a la abolición del trabajo forzoso de 1957, donde, ¿verdad?, precisamente este convenio 105 tiene por finalidad prohibir o abolir cualquier forma, ¿verdad?, de trabajo forzoso y obligatorio. En específico, ¿verdad?, todos aquellos que impliquen un castigo, un medio de coerción, como educación política, adoctrinamiento, expresar opiniones políticas, movilizar con ese motivo la mano de obra, o como medida disciplinaria en el trabajo. Sin embargo, en uno de sus apartados, en uno de sus subincisos, encontramos, ¿verdad?, que está prohibido, ¿verdad?, el trabajo forzoso como castigo por haber participado en una huelga. Entonces, evidentemente, esto es pues muy escaso, sí se hace referencia en este convenio a la huelga, pero pues como tal no se define, no se establece cuáles son los requisitos, no se establece cuáles son las medidas que se deben adoptar por parte de los países, las recomendaciones que se tienen que hacer para establecer medidas coactivas, limitaciones, restricciones, obligaciones, etcétera. Sin embargo, pues esto, ¿verdad?, pues lo encontramos en este convenio 105 del trabajo forzoso como una forma para abolir. Es decir, si un grupo de trabajadores participó en una huelga, se encuentre automáticamente prohibido realizar un trabajo forzoso precisamente como castigo, como compensación por haber participado en una huelga. Evidentemente, ¿verdad? Pues esto no es posible, considero, en ninguna legislación. Máxime, ¿verdad?, que los convenios fundamentales, como es este 105, pues evidentemente por el simple hecho de que un país se encuentre, ¿verdad?, adherido a la Organización Internacional del Trabajo, automáticamente, aunque no esté ratificado este convenio, les obliga por el simple hecho de ser un convenio fundamental. Bien,
Uno de las principales polémicas que se han suscitado en el seno de la Organización Internacional del Trabajo es precisamente que por parte de los empleadores, que evidentemente manifiestan que el derecho de huelga no se encuentra reconocido, que no se admite en la OIT el derecho de huelga. Menos, ¿verdad? Se expresa implícita o explícitamente el derecho de huelga en el convenio 87. Si bien es cierto, ¿verdad?, que muchos de los tribunales, inclusive en México, ¿verdad?, no es la excepción, muchos de los tribunales han establecido jurisprudencia relativa precisamente al derecho de sindicalización, al derecho de negociación colectiva, inclusive en algunos temas de huelga. Sin embargo, ¿verdad?, pues en particular el convenio 87 no lo menciona explícitamente este derecho de huelga. Por lo tanto, los empleadores están, ¿verdad?, en el sentido, tienen la opinión, tienen la posición, en el sentido de que el convenio 87 no tiene un reconocimiento expreso del derecho de huelga de los trabajadores. Bien, sin embargo, por la otra parte, también tenemos, ¿verdad?, el convenio 98, que se refiere al derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Los trabajadores, la parte trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo, que recordemos es de carácter tripartita, señala que el derecho de huelga es parte integrante del convenio 87, del convenio 89, precisamente, perdón, 98, porque se encuentra implícito sobre todo en el convenio 87. Esta afirmación se basa fundamentalmente, ¿verdad?, de que la huelga es un derivado, es una consecuencia precisamente de la libertad sindical. Si el sindicato tiene como finalidad el estudio, la defensa y el mejoramiento, entre otras finalidades de sus agremiados, la defensa, ¿verdad?, de sus agremiados está manifiesta precisamente a través de la acción de huelga. Y evidentemente, ¿verdad?, la negociación colectiva también depende de la huelga, porque si no tuvieran los trabajadores el derecho de huelga, pues evidentemente la negociación colectiva sería prácticamente letra muerta, que es lo que están afirmando los propios trabajadores. Desde luego, ¿verdad?, que el propio sector de los trabajadores también han afirmado que dentro de los fines de formación del sindicato no es para estallar huelgas, efectivamente. Sin embargo, la huelga como medio de defensa del sindicalismo es quizás la acción o el medio de defensa más efectivo que tienen los trabajadores, precisamente para la defensa de sus respectivos intereses. También se afirma, con toda la razón del mundo, que a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo no ha reconocido, ¿verdad?, en un convenio, en un tratado internacional, derecho de huelga, pues o no había reconocido en ese entonces el derecho de huelga. No obstante ello, pues la huelga forma parte del derecho internacional. ¿Por qué? Porque evidentemente muchas convenciones internacionales se han referido a la huelga como un derecho de la parte de los trabajadores. E inclusive el propio sector de trabajadores, ¿verdad?, de la Organización Internacional del Trabajo, señalan que si no se encuentra reconocido, en todo caso, podría tratarse de un derecho internacional consuetudinario. Y afirman que efectivamente dentro del convenio 87
el derecho de huelga está implícito en el artículo 3º del mencionado convenio. Y bueno, pues dice, se infiere, pero no hace una expresión explícita. Y dice, las organizaciones, el artículo 3º del convenio 87, las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus propios estatutos, reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración, sus actividades y la de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tiende a limitar ese derecho o a entorpecer su ejercicio legal. En ninguno de los aspectos, ¿verdad?, que estamos mencionando en el artículo 3º, pues evidentemente estamos hablando del derecho de huelga. Sin embargo, pues los trabajadores lo observan, lo advierten de la redacción de formular sus estatutos como un medio de defensa, de abstenerse de intervención por parte de las autoridades, por parte del patrón, y entorpecer el ejercicio legal. Si el ejercicio legal, a través precisamente de sus fines, es el medio de defensa de sus agremiados, luego entonces la huelga como un medio de acción de defensa está implícita luego entonces el artículo 3º. Para mí no me gusta, no me queda muy clara esta expresión, sin embargo, pues así está, ¿verdad?, redactado por parte de los trabajadores. Bien, y efectivamente, ¿verdad?, pues el criterio, ¿verdad?, tanto de los trabajadores como los empresarios, fue solicitado que se elevara, ¿verdad?, a la categoría de convenio, o por lo menos a la categoría de una recomendación. Sin embargo, al existir tan diversos criterios en relación con la posibilidad de la huelga, pues evidentemente pues no fue posible, ¿verdad?, la creación de un convenio, la elaboración de un convenio, tampoco de una recomendación. Sin embargo, ¿verdad?, en el 2014 se formuló precisamente una especie de criterios de la Organización Internacional del Trabajo a través de un trabajo extraordinario, ¿verdad?, de la Comisión de Expertos, ¿verdad?, de la libertad sindical, y en donde, de alguna manera, la Organización Internacional del Trabajo reconoce el derecho de huelga, desde luego, bajo determinadas modalidades o bajo determinados requisitos legales. Y efectivamente, como lo mencionan los trabajadores, la organización señala que el derecho de huelga está protegido por el convenio 87, porque la huelga está íntimamente vinculada con el derecho de asociación profesional. Que este medio de defensa, ¿verdad?, pues está implícito en ese convenio 87, porque precisamente es el medio por el cual los trabajadores pueden satisfacer sus reivindicaciones, tanto económicas como sociales de sus miembros. Sin embargo, señala la organización que este no es un derecho de primera instancia. La huelga, como lo señaló en un momento determinado la doctrina socialdemócrata, pues es precisamente la última instancia, el último recurso después de haber fracasado la negociación. Y evidentemente, ¿verdad?, como último recurso, pues evidentemente no se puede estar utilizando permanentemente, sino que es último recurso, última instancia, la última forma, la última posibilidad, ¿verdad?, de poder ejercerlo. Desde luego, ¿verdad?, que como la Organización Internacional del Trabajo lo señala, bajo ciertas modalidades se reconoce la huelga y desde luego que está protegida. Sin embargo, para que esto ocurra, la huelga, ¿verdad?, tiene que primero ser pacífica. No puede haber huelgas violentas porque estaríamos ya en otro plano de ilegalidad, en circunstancias de ilegalidad.
La huelga, para que sea absolutamente legal, tiene que ser pacífica y tiene que cumplir los requisitos legales que establezca cada una de las naciones que tengan reconocido este derecho. Obviamente, ¿verdad? Es un derecho que a su vez muchas constituciones de muchos países lo tienen reconocido. Desde luego, no es un derecho total, no es un derecho absoluto. Puede definitivamente, se encuentra plasmado en muchas constituciones de muchos países, incluida la Constitución mexicana, nuestro artículo 123, y desde luego, pues reglamentada en la Ley Federal del Trabajo, tanto en la Ley Federal del Trabajo y muy restringida y muy limitada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Desde luego, ¿verdad? Que para que pueda luego entonces, para que la huelga se permita, ¿verdad? En prácticamente todos los países, tiene que ser una suspensión de labores llevada a cabo por una coalición de trabajadores de manera pacífica y desde luego cumpliendo los requisitos, cumpliendo las formalidades que cada uno de los estados establezca. Y desde luego, en algunas circunstancias, la huelga puede inclusive prohibirse. Vamos a ver cuáles son esas circunstancias en que la huelga está prohibida. En México, la legislación federal de los trabajadores al servicio del Estado, si bien es cierto, ¿verdad?, consagra el derecho de huelga, pero es tal la limitación, la restricción que la misma se establece, que prácticamente hace pues imposible el ejercicio de este derecho. Bien, en algunos casos, en algunos países, la huelga, si bien es cierto, es un derecho reconocido, lo establecen como un derecho de carácter individual de los trabajadores. Es decir, es un derecho que tienen los propios trabajadores. En otros países se reconoce como un derecho colectivo, es decir, que solamente puede ejercitarse, que solo puede, ¿verdad?, establecerse a través oficialmente a través de un sindicato. Yo creo que en nuestro país, en México, ¿verdad?, pues partiendo de la definición de lo que es la huelga, establecemos, ¿verdad?, que la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. E inclusive la propia Ley Federal del Trabajo en México establece que los sindicatos de trabajadores, para efectos de esta ley, son coaliciones permanentes. Entonces aquí encontramos, ¿verdad?, que en principio en nuestra Ley Federal del Trabajo el derecho de huelga es un derecho de los trabajadores. Sin embargo, en la gran mayoría de los supuestos que establece el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, su ejercicio le corresponde a través de un sindicato. Nuestro artículo 450 nos establece exactamente cuáles son el objeto de la huelga. Así tenemos que es una huelga para equilibrar los factores de la producción, para la celebración de un contrato colectivo de trabajo, para la celebración de un contrato ley, para el cumplimiento, ¿verdad?, de exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo cuando haya violaciones, o en su caso, ¿verdad?, cuando se violan las normas de capacitación y adiestramiento o de reparto de utilidades. Muchos autores opinan que prácticamente en todos los supuestos, salvo el último, el de participación de utilidades, todos estos derechos son derechos de los trabajadores individualmente considerados, en mayoría, pero que solamente puede ejercitarse a través de la organización sindical correspondiente, titular de un contrato colectivo de trabajo. Bien. La huelga, como lo habíamos reconocido, señalado con anterioridad, puede ser que no exista, ¿verdad?, en la Organización Internacional del Trabajo, aunque, vuelvo a repetir,
ya existió un criterio a través de la comisión de expertos, pero prácticamente, ¿verdad?, encontramos, ¿verdad?, algunas conferencias internacionales, pactos internacionales que de alguna forma reconocen el derecho de huelga. Y así tenemos, ¿verdad?, que quizás yo creo que es el más importante, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Políticos y Culturales, el artículo 8.1, fracción D, la Carta Interamericana de Garantías Sociales, la Carta Social Europea, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y desde luego, pues esto es simplemente a título de un ejemplo, los reconocimientos, las convenciones internacionales que desde luego, ¿verdad?, por el simple hecho de estar afiliados a la organización, a la ONU, automáticamente son pactos normativos que nos obligan. Y desde luego, ¿verdad?, pues el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos, Culturales, encontramos, ¿verdad?, que desde 1966, en este famoso artículo 8, apartado 1, dice, las partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el derecho a fundar sindicatos, el derecho a afiliarse al de su elección. Desde luego, ¿verdad?, el derecho, ¿verdad?, para proteger los derechos económicos y sociales. Desde luego que este pacto internacional hace una afirmación que es muy agraciada, que señala que todos los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos. Y desde luego, ¿verdad?, que los derechos laborales, a ser económicos, sociales, son derechos humanos. Entonces, hace un reconocimiento total y absoluto a que los derechos laborales son derechos humanos. Sin embargo, en este artículo específico, el artículo 8.1, señala el derecho a fundar sindicatos al no tener, ¿verdad?, injerencia ni restricciones de ejercicio de este derecho, el derecho a formar federaciones y confederaciones nacionales e inclusive a fundar organizaciones sindicales de carácter internacional y afiliarse a las mismas. Desde luego, implícitamente está contemplado, ¿verdad?, el derecho para la protección de los derechos y libertades. También el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin limitación alguna que prescriba la ley. Desde luego que sean necesarias, solamente aquellas que sean necesarias para una sociedad democrática y el interés nacional, el orden público. Pero lo más importante es que en el punto D, en el inciso D, expresamente dice, los estados en el presente pacto se comprometen a garantizar el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. Y entonces ahí encontramos, ¿verdad?, lo que ya se había dicho, bueno, lo que se dijo en la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de que el derecho de huelga está reconocido, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Evidentemente, el ejercicio del derecho que conforme a las leyes de cada país se restrinja, se limite, se flexibilice o se amplíe. Bien. ¿Cuáles son estos criterios de la Organización Internacional del Trabajo respecto de la huelga? Bien, pues como lo habíamos comentado, ¿verdad? Pues la huelga es un derecho total, es un derecho reconocido, sin embargo, no es en forma total, o sea, algunas legislaciones la limitan, como por ejemplo, empresas de servicios públicos, desde luego, ¿verdad? O servicios, desde luego, cuya interrupción podría poner en peligro la vida o la seguridad de las personas o de la sociedad. Y en ese criterio, ¿verdad?, hace referencia
¿verdad?, a la recolección de basura, al servicio público de recolección de basura, al servicio público, ¿verdad?, de traslado de personas que en embarcaciones, ¿verdad?, los ferries, que desde luego, ¿verdad?, pues el no poder trasladarte a tu casa cuando los trabajadores de los ferries pudieran estar en la huelga, podrían poner en servicio, ¿verdad?, la seguridad de las personas o de la sociedad. Y eso lo pone como ejemplo la Organización Internacional del Trabajo. E inclusive, dice, en situaciones de emergencia, la huelga puede limitarse. Y habla, ¿verdad?, precisamente de algunas situaciones de emergencia como en pandemias, como en temblores, como en terremotos, como en tsunamis, etcétera. Pudiera limitarse este derecho, pero desde luego son supuestos de excepción. Y desde luego que dice tanto en las empresas de servicio privado que no tienen una afectación a la sociedad o que no pueden poner en peligro la vida o la seguridad de las personas, e inclusive aquellas empresas industriales o comerciales propiedad del Estado, puede haber mayor flexibilidad, inclusive apoyo total, para poder ejercer el derecho a la huelga. Bien, otro de los puntos importantes es que debe haber un aviso de emplazamiento de huelga y preaviso, ¿verdad?, de fecha de estallamiento de la huelga. Es decir, el patrón tiene que conocer con plena exactitud cuáles son las causales que motivan la inconformidad por parte de los trabajadores y cuáles son esos derechos o cuáles son esas prestaciones cuya satisfacción están exigiendo y que están realizando un preaviso razonable de suspensión de labores. Dice el criterio de la OIT que tiene que haber un tiempo razonable para que el patrón conozca, ¿verdad?, cuáles son las exigencias de los trabajadores y permita como última instancia, la última instancia de negociación colectiva, de carácter desde luego voluntaria, y que tampoco sea un término muy amplio, porque evidentemente podría, ¿verdad?, pues afectar el derecho de huelga. Recordemos, ¿verdad?, que muchos países hablan de 6 días en servicios privados y 10 días en servicios públicos, en una gran mayoría. Desde luego, ¿verdad?, que en servicios esenciales, donde la interrupción podría ser de mayor peligro para la sociedad, dice, el aviso de pre-huelga puede ser, ¿verdad?, más largo, más prolongado. Desde luego que los servicios esenciales de interés social, de interés público, merecen un trato preferencial. Por lo tanto, digo, desde luego no se puede, ¿verdad?, eliminar del todo el derecho de los trabajadores de la huelga, pero sí hay que darle a este tipo, a este carácter de huelga, un tratamiento especial. Entonces, el aviso, la notificación de preaviso, pues tiene que ser real, efectivo, eficiente por los conductos adecuados, preferentemente por conducto de la autoridad, para que no quede ninguna duda en cuanto a la constancia de notificación, señalando específicamente el día y hora de estallamiento de la huelga. En nuestro país, ¿verdad?, recientemente hubo una tesis de jurisprudencia, una tesis aislada de los tribunales colegiados, en donde por no haber señalado la fecha de estallamiento de huelga, evidentemente la huelga fue declarada inexistente. En México la mayoría de los sindicatos señalan 6, 10 días, 15 días siguientes después de la notificación de la huelga, no señalan un día
no señalan un día específico, sino señalan 6 días posteriores de la notificación del preaviso. Pero pues, obviamente, pues para que el patrón esté preparado, para que el patrón advierta los tiempos, desde luego tenga como última oportunidad la negociación colectiva, pues debe conocer exactamente el día y hora en que deberá estallar el movimiento huelguístico. Por otra parte, ¿verdad? Se tiene que agotar a toda costa la conciliación y la mediación. Desde luego que para la Organización Internacional de Trabajo, conciliación y mediación son dos cuestiones distintas, muy parecidas, nada más que en la conciliación, el conciliador no debe formular ninguna propuesta de arreglo. En la mediación, el conciliador está facultado, inclusive, para buscar y proponer, no imponer, proponer soluciones justas al conflicto. Desde luego, ¿verdad?, que la conciliación o la mediación sí tiene que ser obligatoria para las partes, según la Organización Internacional del Trabajo, pero desde luego tiene que ser como una condición previa antes de declarar la huelga. Desde luego que no puede haber, ¿verdad?, una huelga si no se han agotado las medidas de conciliación, en teoría. Sin embargo, ¿verdad?, pues dice el OIT, se tiene que agotar obligatoriamente un procedimiento de conciliación, desde luego que sea voluntario, que no se imponga, que sea adecuado, que sea imparcial, que tenga, ¿verdad?, sobre todo que tenga celeridad, que sea rápido y que evidentemente las partes puedan participar ampliamente en la toma de decisiones. No se puede imponer ninguna conciliación a nadie, pero sí tienen que acudir las partes a los mecanismos adecuados, imparciales y rápidos para antes de estallar una huelga. De lo contrario, la huelga no se estaría autorizando si no se agotan los mecanismos de conciliación. Desde luego que muchos de estos criterios en nuestro país, ¿verdad?, de una manera u otra manera, quizás en las de ustedes también, de una o de otra manera se ven reflejados en los procedimientos de huelga. La Organización Internacional del Trabajo señala que el acuerdo negociado, siempre por insuficiente que sea o por complicado que sea, es preferible a una solución impuesta. Nunca las partes deben buscar una solución impuesta. Siempre deben de tratar, ¿verdad?, de llegar a un arreglo de negociación, por insuficiente, por complicado que sea. Y solamente, dice la organización, solamente cuando la huelga ya traspasó los límites razonables de duración, pues de alguna manera pudieran en un momento determinado buscar una solución del arbitraje. Sin embargo, ¿verdad?, pues para que la huelga pueda estallar, dentro de otros requisitos, además del preaviso, tiene que tener un apoyo mayoritario. Es decir, tiene que haber un quórum que determine de manera razonable una legislación estatal y que desde luego de preferencia se obtenga por acuerdo de mayoría. Es decir, tanto para emplazar a huelga como para convocar, como para declarar la huelga, tiene que haber un mecanismo democrático, una decisión mayoritaria. ¿Por qué? Porque la huelga, desde luego, va a trascender a toda la comunidad directa o indirectamente. Por lo tanto, dice la OIT, se tiene que establecer en la legislación un quórum razonable, 50+1, 30%, no sé, 70%, un quórum razonable
para que la mayoría, por acuerdo democrático, pueda en un momento determinado legitimar el derecho de huelga. Y vuelvo a insistir algo que la Organización Internacional reitera mucho. La huelga tiene que ser una acción ordenada y no violenta. Una huelga violenta, desde luego, que le da derecho al Estado para intervenir y para levantar un movimiento que ha sido, ¿verdad?, en forma ilegal, ilícito, precisamente por la acción violenta de los trabajadores huelguísticos. Es decir, también, ¿verdad?, se tiene que respetar, por lo tanto, un escrutinio secreto de los trabajadores para decidir la huelga. No debe haber presión y desde luego, ¿verdad?, pues se tiene que someter a votación tanto el acuerdo para convocar como para declarar la huelga. Tiene que haber un voto como a partir del 2019 ya se incorporó en nuestra legislación, un voto personal, secreto, libre, directo y secreto de los trabajadores. Y se tiene que respetar este escrutinio para, desde luego, legitimar el derecho de huelga, para facilitar este ejercicio y respetar, ¿verdad?, la legitimación de la mayoría. Por lo tanto, la huelga tiene que estar sustentada en una votación mayoritaria y desde luego, ¿verdad?, por votos emitidos por los propios trabajadores que concurran a la votación, porque desde luego los que no concurran a la votación, pues no deben ser esos votos tomados en cuenta porque decidieron no ejercitar su derecho de voto. Y desde luego la huelga, al ser una acción ordenada y no violenta, tiene que respetar el orden jurídico nacional, especialmente los reglamentos de seguridad y higiene, dice la OIT, para prevenir accidentes. Desde luego dice que si los trabajadores no ejercen su derecho de huelga de una manera ordenada, pacífica, podrían incurrir en responsabilidades de carácter civil, penal, de daños y perjuicios, etcétera, porque la huelga no se traduce en una acción violenta, no debe ser una acción, debe ser una acción ordenada y como lo establezcan el orden jurídico y no pueden trascender, ¿verdad?, a la afectación de los derechos de terceros. So pena, desde luego, de incurrir en responsabilidades. En algunas circunstancias, como los servicios esenciales, situaciones de emergencia, debe de permitirse, ¿verdad?, la continuación de los servicios, no debe permitirse la suspensión de labores y, desde luego, dice, ya sea que los trabajadores y patrones se pongan de acuerdo en una lista de actividades apropiadamente definidas por mutuo acuerdo, que señalen cuáles son esas labores que no debe permitirse la suspensión. Desde luego, dice la Corte, también dependiendo del tiempo de duración de la huelga, porque la afectación de servicios esenciales o en situaciones de emergencia, pues en ocasiones la huelga no debería justificarse. Sin embargo, dice también que en las legislaciones nacionales podrían establecerse una lista de actividades que en un momento pudieran señalarse como servicios esenciales de la colectividad para que se respete el derecho de la colectividad, de la sociedad, sobre el derecho de los trabajadores de huelga. Y también señala, ¿verdad?, que los servicios, tiene que haber un servicio mínimo limitado a determinadas operaciones, porque conocemos, ¿verdad?, que alguna maquinaria, algún equipo, es necesario, ¿verdad?, continuar con el mantenimiento, operando inclusive, porque muchos, ¿verdad?, muchos equipos, ¿verdad?, se
se pueden echar a perder si no se encienden o si se apagan, como pueden ser los altos hornos, las máquinas, ¿verdad? Las máquinas de plástico, los aviones se tienen que estar encendiendo pues prácticamente todos los días. ¿Por qué? Porque puede, ¿verdad? Echarse a perder las instalaciones, el equipo, las maquinarias, etcétera. Y desde luego para garantizar sobre todo las necesidades básicas de la población, que este es el interés supremo del derecho de huelga. Y dice que este servicio mínimo tiene que estar perfectamente definido de común acuerdo entre las partes de conflicto y en todo caso para efecto de garantizar la eficacia de los medios de presión, es decir, para no romper el estado de huelga, puede haber una comisión tripartita, trabajadores, patrones y Estado, o paritario entre patrones y trabajadores, para efecto de vigilar y controlar que efectivamente se esté dando un servicio mínimo limitado a las operaciones que efectivamente hayan definido las partes como servicio mínimo indispensable. Desde luego, también como un tema de vital importancia, es que la huelga tiene que garantizar la libertad de trabajo de los trabajadores no huelguistas. Es decir, los trabajadores que decidan no ir a la huelga, se tiene que garantizar ese derecho de no trabajar. Sin embargo, pues todos sabemos, ¿verdad?, que cuando por lo menos en nuestro país, en México, cuando está ahí una huelga, pues definitivamente se colocan las banderas rojinegras en la puerta de entrada, se cierra la empresa, se baja los switches de la luz, en fin, se toman las medidas de seguridad y higiene y prácticamente, ¿verdad?, no se permite la entrada a los no huelguistas, no se permite en ocasiones los servicios esenciales, no se permiten los servicios mínimos. Entonces, a veces existen abusos por parte de los trabajadores en ocasiones. Y desde luego, ¿verdad?, pues el hecho que los trabajadores no huelguistas en un momento se encuentren laborando en otro lugar o en la propia empresa o en alguna sección de la empresa, no es rompimiento de la huelga, ni es tampoco implicará menoscabo a la eficacia de los medios de presión que otorga este derecho. Y desde luego, en el tema de los piquetes, los famosos piquetes, ¿verdad?, que tanto se utilizan en América Latina, que evidentemente están permitidos y en términos generales pudiéramos definirlos, porque obviamente tiene diversas acepciones este concepto, los piquetes, que es permitir a los trabajadores huelguistas persuadir al mayor número de trabajadores a no seguir laborando y que desde luego que se unan al movimiento de huelga, desde luego de manera pacífica. Desde luego que esta es una modalidad de la huelga. Aquellos que continúan laborando pueden ser, ¿verdad?, presionados de manera, invitados de manera cordial, pacífica, a que se unan al movimiento huelguístico. Sin embargo, ¿verdad?, cuando esta restricción no se limita, se limite o deje de ser pacífica, evidentemente se está afectando la garantía de la libertad de trabajo de los no huelguistas. Bien, pues como consecuencia de lo anterior, también está absolutamente prohibido, ya para concluir, absolutamente prohibido, ¿verdad?, despedir a los trabajadores que con motivo de la huelga la hayan apoyado, y desde luego también se encuentra prohibido el reemplazo temporal de los trabajadores huelguistas. Sin embargo, conozco algunas legislaciones de América Latina,
donde se permite inclusive la utilización de outsourcing para el reemplazo temporal de los trabajadores huelguistas. En México esto pues es prácticamente, ¿verdad? No es impensable, ¿no? Desde luego que el tiempo que dura la huelga se considera para efectos del contrato de trabajo como una causa de suspensión temporal del contrato de trabajo, que en el momento en que termina la huelga se reactivan todos los efectos, ¿verdad? Todos los efectos, tanto de seguridad social como de que en ocasiones no se pierden, como los derechos de antigüedad, los derechos, ¿verdad?, de vigencia de todas las prestaciones que se han dejado de perder durante la suspensión del contrato de trabajo. También se afirma que en última instancia, ya como en última instancia, si hay necesidad de declarar la ilegalidad de la huelga por algún motivo justificado, dice la OIT, no debe corresponderle al gobierno esta decisión, sino a un órgano tercero, ajeno, un órgano independiente de las partes, que sea el que defina la declaración ilegal de la huelga, lo cual es verdaderamente, yo creo, imposible, porque pues evidentemente un tercero no, a no ser que sea una autoridad diferente, pudiera en un momento tener la certeza de declarar ilegal una huelga, a menos, ¿verdad?, que las partes de común acuerdo, como una fórmula de solución aceptable por ambas partes, desde luego, como dice el OIT, siempre y cuando lo soliciten, puede haber un arbitraje obligatorio. Es decir, que exista un tercero, ya sea del gobierno o que las partes lo consideren de acreditada solvencia para realizar el arbitraje, establezca un laudo en donde defina el derecho aplicable a cada una de las partes en conflicto. Pero dice, arbitraje obligatorio de ninguna manera, solamente arbitraje obligatorio, pero voluntario, siempre y cuando las partes se sometan expresamente a la decisión de un tercero. Y finalmente, ¿verdad? Dice, las partes podrán o deben determinar libremente el pago de los salarios vencidos, de los salarios caídos durante la huelga. Por regla general, ¿verdad? Es una costumbre, por lo menos en nuestro país, que salvo que sea una huelga totalmente justificada al patrón, pues normalmente, ¿verdad?, las partes siempre se someterán al 50% de salarios caídos, y desde luego ese 50% también repercutirá en prestaciones, repercutirá en antigüedad en ocasiones y repercutirá también en el pago de cuotas obrero-patronales de seguridad social, salvo que las partes se sometan expresamente al arbitraje de una autoridad o de un tercero. Una vez, ¿verdad?, que las partes se han sometido al arbitraje de una autoridad o de un tercero, pues este árbitro señalará cuáles son las consecuencias, cuáles son las obligaciones y los derechos que puedan determinarse derivado precisamente de este movimiento huelguístico. Bien, pues finalmente, ¿verdad? Este es el panorama de nuestra Organización Internacional del Trabajo, que desde luego, ¿verdad?, en muchos países se cumple a cabalidad. Yo quiero confesarles que en nuestro país, en México, se cumplen, sí, se cumplen en gran mayoría. Sin embargo, pues hay algunas circunstancias, ¿verdad?, que retrasan inclusive el ejercicio de este derecho, que limitan el ejercicio de este derecho, que existe, ¿verdad?, ya a partir del 2019, ¿verdad?, por la posibilidad inclusive de que los propios patrones se sometan al arbitraje de la autoridad de los tribunales laborales.
Bien, pues muchísimas gracias, vuelvo a reiterar, fue un honor estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Desde luego, muchas gracias a la doctora Monsalve, ¿verdad? Por permitirme, ¿verdad? Pues en esta hora expresar un tema pero tan importante para todos los abogados laboralistas, como lo es el derecho de huelga a la luz de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Tenasuk, por esta importantísima conferencia que nos ha dado. Y usted tuvo toda la razón al iniciar su intervención de que este es un tema demasiado sensible. Y excúsenme que haga unos pequeños comentarios antes de dar paso a las preguntas que seguramente querrán formularle nuestro buen número de asistentes que tenemos, a los cuales les agradecemos la compañía. Pues es tan sensible, doctor, este tema de la huelga, que como usted bien lo decía, ha sido una papa caliente en la Organización Internacional del Trabajo, y por esa razón no tenemos realmente un convenio que se refiera a la huelga, y hay algo de lo que les puedo compartir porque fue mi experiencia. En el año 2012, por primera vez, la OIT tuvo una gran crisis. No tuvimos sesiones en ese año 2012 y en el año 2013 tampoco, y fue posible reanudarlas gracias a un acuerdo por diálogo social entre las partes, de dejar a un lado ese tema de la huelga por ser político, altamente conflictivo, y porque realmente se deja a los países miembros que la regulen conforme a sus constituciones. Pues fue precisamente la comisión de expertos quien quiso, a través de la insinuación que hace para los temas de la conferencia, que se incluyera en el convenio 87 como derecho fundamental el derecho de huelga. Entonces, pues esto causó una reacción. Los empresarios nos retiramos de la conferencia, y algunos países que tampoco estuvieron de acuerdo. ¿Cómo será de difícil asumir este tema, como usted muy bien lo ha dicho? Y realmente de lo que nos ha presentado, pues sí, efectivamente, los países tenemos muchas similitudes con lo que usted nos ha presentado, sobre todo la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales, precisamente, que son aquellos que tocan con la vida. Sin embargo, de esas interpretaciones, nosotros hemos llegado, y en eso podemos disentir con otras interpretaciones, que la huelga es una forma de dirimir el conflicto que se plantea cuando no hay acuerdo en la negociación colectiva, y es una presión, pero precisamente por estas consecuencias que tiene, que cesa el trabajo, que no hay salario, que afecta las prestaciones sociales. Entonces, precisamente analizamos que sea un mecanismo de presión, y que frente a la posibilidad de escoger el arbitramiento, pues muchas veces se prefiera ese otro medio de solución de conflictos a través del arbitramiento. Muchísimas gracias, doctor, por esta magnífica intervención en la tarde de hoy, todo lo que nos ha ilustrado, y abrimos la posibilidad a las preguntas, para lo cual le pido a Julio me ayude desde la plataforma, porque yo acá solamente tengo la de Melania María Mendoza.
que pregunta la legislación nacional, esto se refiere a Colombia porque es el artículo 56 de nuestra Constitución que protege el derecho de huelga, pero como protección, y se refiere a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2020 que consagró dicho derecho como derecho fundamental, pero realmente esos derechos fundamentales pues están establecidos en la Constitución de la OIT, en las declaraciones de derechos fundamentales. Con respecto a Colombia, le quiero hacer la aclaración al doctor. Y aquí Melania le dice, doctor, ¿qué podría suceder si la empresa en represalias por terminados los contratos de trabajo de estos trabajadores huelguistas? La deja ahí como... Bueno, pues si me permite, sí me gustaría contestar esta. Desde luego que el derecho de huelga protege contra cualquier despido injustificado. En nuestro país, en México, probablemente en Colombia también exista alguna normatividad similar. La huelga en un momento podría declararse inexistente. La huelga inexistente es aquella que no cumple los requisitos de forma, de fondo, ni de mayoría. Luego entonces, cuando un grupo de trabajadores que no cumplió con esos requisitos que establece la propia legislación, estalla una huelga, la autoridad laboral resuelve sobre la inexistencia del movimiento. Por lo tanto, los trabajadores tendrán la obligación de regresar a trabajar en un plazo muy perentorio. Apercibidos que de no regresar a trabajar en el plazo que establezca la autoridad laboral, que es el plazo legal, pues evidentemente se darán por terminados los contratos de trabajo. Y obviamente quedará el patrón en libertad de poder contratar nuevos trabajadores, porque si la huelga fue declarada ilícita, pues evidentemente no existe un fundamento, ¿verdad?, para que continúe la huelga. Y entonces tendrán que regresar a trabajar. Sin embargo, pues yo debo suponer, ¿verdad?, que por la pregunta de la licenciada Mendoza, que el patrón como represalia por haber participado en un movimiento huelguístico da por terminados los contratos de trabajo, pues evidentemente los trabajadores están absolutamente protegidos si cumplieron, ¿verdad?, con los requisitos de forma, fondo y mayoría de la huelga. Por el hecho de haber participado en una huelga no es una causal evidente ni legal en México de poder despedir a un trabajador. Luego entonces, si están dando por terminados los contratos de trabajo, los trabajadores huelguistas, sin una causa legal, pues evidentemente que tendrán la acción, el derecho de poder demandar por una parte al patrón pues las consecuencias de un despido injustificado, o en su defecto el sindicato, creo yo, tendría la facultad de poder, ¿verdad?, emplazar nuevamente a huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo, o bien, aunque fuera simulada esta violación, pero de alguna manera se tendría que ver la resistencia por parte de los trabajadores. No creo que sea una buena medida por parte de los patrones despedir a los trabajadores que participaron en una huelga, a menos, ¿verdad?, que sea por determinación jurisdiccional. Muchas gracias, doctor. Aquí concretando la pregunta de Luisa Eslava, que se refirió a la declaración por parte de la magistrada de que el derecho de huelga es fundamental, se refiere también a los criterios del Comité de Libertad Sindical, pues que allí, como usted bien lo sabe, manifiestan que es un derecho fundamental. Entonces le pregunta el señor Eslava, ¿cuál es la opinión en México sobre las recomendaciones
del Comité de Libertad Sindical. Bueno, desde luego que México se han adoptado prácticamente, ¿verdad?, todas las recomendaciones. Sin embargo, sí ha habido, ¿verdad? Sí ha habido durante mucho tiempo, ha habido muchas quejas a nuestro gobierno, ¿verdad?, en la comisión de expertos, precisamente por la existencia de los denominados contratos colectivos de protección que prevalecieron, ¿verdad?, por mucho tiempo en nuestra legislación y que a partir de la reforma del 2019, pues entramos en una nueva etapa, ¿verdad?, de hacer más transparente, de hacer más democrática la contratación colectiva. Y desde luego, pues hay un artículo transitorio en la legislación laboral en México que señala que a partir del 2 de mayo del 2023, todos los contratos colectivos de trabajo que no estén absolutamente legitimados por la mayoría de los trabajadores quedarán sin efecto. Desde luego que nuestro país sí ha violado, ¿verdad?, los convenios internacionales por mucho tiempo. Sin embargo, pues ha habido algunas conductas que han tratado de rectificar el rumbo y yo creo, ¿verdad?, que pues a ciencia cierta lo ignoro, pero me imagino que en muchos países pues no se cumple a cabalidad, ¿verdad?, pues toda la normatividad de la Organización Internacional del Trabajo. Materia de huelga, pues si nos ponemos, ¿verdad?, hacer un comparativo entre los criterios de la organización con la legislación mexicana, pudiéramos encontrar que existen 2 o 3 o 4 puntos en donde no se aplica en su totalidad o a cabalidad estos criterios. Sin embargo, creo que vamos por muy buen camino y que se está dando, ¿verdad?, pues las pautas para poder garantizar la libertad sindical, la negociación colectiva, sobre todo, pues está plenamente garantizado el derecho de huelga. Gracias, doctor. Don Oscar Barrios Martínez le dice, posterior a la reforma, se requiere la voluntad de los trabajadores. Mi pregunta es, previo a la reforma, ¿también se requería la voluntad de los trabajadores de manera individual? Muy buena pregunta, estimado Oscar. Desde luego que ya con la reforma del 2019, pues para poder, ¿verdad?, emplazar a huelga, se requiere de una representatividad del 30%. Para poder estallar la huelga se requiere la voluntad de la mayoría de los trabajadores de huelga. Para poder levantar una huelga o para poder ratificar un convenio de negociación, se requiere precisamente la voluntad mayoritaria, el 50+1, de los votos de los trabajadores, a través del voto personal, libre, directo, secreto. Antes de la reforma, evidentemente, sí se requería esta voluntad mayoritaria, pero no de la manera tan estricta y tan quizás radical, pudiéramos decirlo, como está establecido en la reforma. ¿Por qué? Porque si no se hubiera estallado una huelga con una voluntad mayoritaria, esta huelga sería inexistente, por lo tanto, pues afectaría, ¿verdad?, no tan solo a la empresa, sino a los propios trabajadores. Sin embargo, ahora, ¿verdad?, pues se requiere la voluntad mayoritaria pues, prácticamente para cualquier acto sindical, tanto para emplazar como para acordar, como para levantar la huelga, como para emplazar la huelga, como para ratificar un convenio de negociación colectiva. Gracias, doctor. Don César Duque pregunta, buenas noches. ¿Qué se ha dicho por parte de la OIT o la legislación en otros países sobre la huelga parcial en una empresa, por ejemplo, en el sector salud? Bueno, desde luego que
En México, lo que puedo yo afirmar es que en el sector salud, que es pudiéramos decir público y privado, prácticamente en el sector público, pues la huelga está verdaderamente limitada. ¿Por qué? Porque en el sector público, pues existe la legislación burocrática, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en donde, ¿verdad? Pues para poder estallar una huelga, primero se califica, primero se cumple, ¿verdad? Con todos los requisitos, se acude al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y si el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje autoriza estallar una huelga, pues prácticamente, ¿verdad? Pues se podrá estallar. Pero si no, no. Luego entonces, pues es un candado que la propia legislación burocrática ha establecido a los organismos públicos para no ejercer completamente el derecho de huelga en el sector público. Sin embargo, pues en materia del sector público, en el sector de salud, las huelgas son de hecho más que de derecho. Son paros, son tortuguismo, etcétera, son de hecho, no de derecho. Obviamente en el sector salud privado pues no existe tanto esta restricción, sin embargo, ¿verdad? Pues es un poco más flexible, puede estallar una huelga, ¿verdad? En un hospital privado sin lugar a dudas, desde luego con un preaviso un poco más amplio de 10 días que en el sector privado, pero definitivamente pues el derecho de huelga en el sector salud en México, por lo menos en el sector salud público, está absolutamente limitado. Gracias, doctor. Tiene muchas felicitaciones en el chat por su magnífica intervención y además el señor Oscar Barrios le pregunta, doctor, un contrato colectivo que ingrese posterior a mayo de 2023, ¿cuál será el tiempo para la legitimación del mismo? Bueno, pues este artículo transitorio se refiere a los contratos colectivos de trabajo ya existentes. O sea, los que ya de alguna forma están depositados en las juntas de conciliación y arbitraje. Si a partir de mayo, junio, julio del 2023 se presenta un contrato colectivo de trabajo, desde luego hay que seguir los requisitos de mayoría, ¿verdad? De representatividad, y desde luego si el sindicato legitima ese contrato colectivo, no existirá ninguna oposición por parte de la autoridad para poder tenerlo por registrado, ¿sí? Entonces, esta obligación que existe hoy día para legitimar los contratos colectivos mediante el voto de los trabajadores son para los contratos colectivos que actualmente están ya depositados en las juntas. Si en mayo, ¿verdad?, del 2023 se celebra un nuevo contrato colectivo de trabajo, bueno, pues no hay ninguna objeción, siempre y cuando, ¿verdad?, pues ese contrato se sigue el curso de legitimación sin problema alguno, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. No queremos ser abusivos con usted, pero hay aquí dos preguntas interesantes. En su criterio, ¿cuál sería la posibilidad de ahora proponer un convenio en la OIT y cuáles deberían ser los aspectos de mayor complejidad para alcanzar consensos? O sea, ¿qué podría hacerse para un convenio sobre la huelga? Pues me imagino, no lo dijo acá en el... No, quiero entenderlo, ¿no? Yo Desde también. luego que usted conoce, ¿verdad?, cuál es el procedimiento, ¿verdad?, para la elevación de un convenio por parte de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Obviamente se formula el proyecto, se envía, ¿verdad?, a todas las naciones miembros, se da un plazo de espera para que los estados tengan, ¿verdad?, una opinión, emitan sus observaciones respecto de ese proyecto,
Y evidentemente ya una vez que se reciben por parte de la organización todos y cada una de las opiniones, de los proyectos, de las observaciones, entonces se conjuntan y si es posible, si hay cierta posibilidad de criterios no discordantes, sino criterios concordantes, pudiera hacerse un proyecto. Y ese proyecto, ¿verdad?, de convenio se envía de nueva cuenta a los estados y si están de acuerdo, pues este convenio podría funcionar como convenio. Usted conoce perfectamente bien cuál es el procedimiento y evidentemente si el convenio ya está preaprobado prácticamente por la mayoría de los estados, se convoca, ¿verdad?, a la asamblea y de aprobarse, pues se eleva a la categoría de convenio, ¿no? Gracias, doctor. Don Max Henry Chauca. Buenas tardes, doctor Rafael Tena. Quisiera saber la opinión de la OIT sobre la educación como un servicio esencial, como limitación al derecho de huelga. Muchas gracias. Bueno, yo no podría afirmar, ¿verdad?, cuál es la opinión de la OIT, porque no la conozco, o sea, la verdad, honestamente, no conozco la opinión de la organización sobre la educación como un servicio esencial. Sin embargo, pues como ya lo habíamos analizado, la OIT habla de servicios esenciales a la colectividad. En algunas ocasiones, ¿verdad?, habla de servicios esenciales que puedan poner en peligro la vida de la población. Es un tanto cuanto complicado poder señalar si la educación o no educación puede poner en peligro, ¿verdad?, a una comunidad. Desde mi punto de vista, yo estaría totalmente de acuerdo que así sea. Sin embargo, desconozco, ¿verdad?, en términos específicos, qué opinaría la OIT sobre este tema, ¿no? Desde luego que para mi sentir, desde mi punto de vista, la educación es más importante, ¿verdad?, que quizás el derecho de huelga. Desde luego que habría que hacer un análisis, ¿verdad?, cuáles son los derechos sociales tutelados, cuál es el objeto de la huelga, etcétera, cuál es el motivo de la prevalencia de la educación. Sin embargo, pues en principio estaría yo en favor de la educación. Sin embargo, creo yo que la OIT podría opinar que no se trata de un servicio esencial, muy esencial para la sociedad. Gracias, doctor. Agradecemos muchísimo su participación y ha solicitado el doctor Raúl Saco Barrios desde el Perú una pequeñísima intervención porque estamos abusando ya demasiado del doctor. Él es nuestro coordinador en el querido país del Perú. Adelante, Raúl, de manera muy breve, por favor. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias al profesor Rafael Tena por su exposición. Y esta exposición despierta para mí algunas reflexiones. Iba tomando nota con mucho interés de sus comentarios. La primera reflexión, creo que yo, por cuanto a mí toca, creo que ya no tengo duda respecto a que el derecho de huelga es un derecho fundamental. Tuve la duda hace varios años y creo que las normas internacionales que usted ha citado, yo no conocía la Carta Social Europea, pero las demás normas de ámbito americano sí, y creo que eso no deja dudas respecto a considerar que el derecho de huelga es ya un derecho fundamental. En segundo lugar, a lo largo de su exposición también recordaba al maestro Mario de la Cueva, quien habló con tanta claridad y brillantez a propósito del carácter triangular de la huelga, ¿no? No es posible concebir el derecho de huelga si no hay una plena libertad de sindicalización y si no existe el acceso a la posibilidad de negociar colectivamente. Entonces, se hablaba siempre de este carácter triangular con relación al cual se dice que cuando en un sistema de relaciones laborales alguno de estos tres elementos no existe o existe a media regulación, esto quiere decir que el sistema no funciona o se desploma o funciona
defectuosamente. Luego, el tema, doctor, sobre la titularidad del ejercicio de huelga, ¿no? Aquí me permito evocar a un querido maestro peruano, amigo de la doctora Monsalve también, el doctor Mario Pasco. Mario Pasco decía, el derecho de huelga es un derecho de carácter o de ejercicio, es un derecho de titularidad individual, pero de ejercicio colectivo. Una frase muy linda, derecho de titularidad individual, pero de ejercicio colectivo. Y finalmente, habló usted también acerca del reemplazo de los huelguistas, el famoso esquirolaje. Bueno, alguien ya me ha hecho notar, curiosamente, era una alumna mía, decía, existe hoy en día el esquirolaje tecnológico, es decir, el reemplazo de los trabajadores huelguistas por medio de máquinas. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias, Marta, por haberme dado la palabra. No, al contrario, un honor y un gusto escucharlo, maestro. Bueno, todas las cosas buenas deben tener un fin y nos ha llegado el fin de esta maravillosa sesión que agradecemos muchísimo a nuestro invitado, doctor Roberto Tena Zuc, a todos los queridos cibernautas que nos han acompañado en esta tarde, un número muy numeroso, muchísimas gracias, a la parte tecnológica del ILTRAS, a don Joel, a Julio, que están siempre atentos al mejor resultado de estas sesiones. Hacemos votos muy fervientes por la pronta recuperación de la salud de nuestro queridísimo y muy apreciado presidente, doctor Juan Solorio Cardiel. Una muy buena tarde para todos y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor Tena. Muchas gracias, un honor. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.